Bueno chicos, pues ya que ha pasado el concurso de Tejín, ya es historia, por así decirlo. Hoy ya toca meternos en el palomar sí o sí. Teníamos que tener todo esto de otra forma en cuanto a limpieza sobre todo y en cuanto un poquillo a parejas que ya teníamos juntas, que muchas de ellas desde que las juntamos no han puesto, bien sea por la temperatura, bien sea que ellas en celo estaban preparadas, tanto ellas como los machos, pero muchas de ellas no han puesto. Yo creo que tendremos unos 4 pichones o 5 pichones de 3, 6, 9 parejas, y entonces pues vamos a cambiarla y un poco vamos a limpiarlo primero, que es la primero y principal necesidad que hay en todo el palomar, porque llevamos entre enfermedad y concurso, llevamos prácticamente un mes sin poder hacer las cosas bien hechas aquí o como nos gustaría tenerlas. Entonces toca ponerse manos a la obra, ya que se han ido cerrando ciclos entre comillas y tenemos que seguir aquí en el palomar haciendo cosas. Digo entre comillas porque ahora esto, por miedo a volver a recaer y por lo mal que lo he pasado, va a ser prácticamente de continuo, y sobre todo hoy que vamos a limpiar. Os voy a ir, conforme vaya limpiando, que voy a ir quitando esas hembras para después reponer otras que tenemos. Os voy a ir mostrando los machos que tenemos y por qué están criando y no están, por ejemplo, en los animales los cuales podemos seleccionar para llevar al concurso. Y entonces, pues bueno, lo mostraré un poquillo y después veremos las hembras, las cuales le vamos a ir poniendo a cada uno de los machos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, nada, vamos a preparar un poquillo de agua y lejía para ir echando a la misma vez que se blandea, a la misma vez vamos desinfectando un poquillo y os voy a ir mostrando un poco los machos que tenemos, ¿vale? Pues vamos a ir. Un poquillo para limpiar mejor y más cómodo, ¿vale? Como tengo que sacar la hembra, voy a sacar también el macho, lo saco, los da la misma vez, muestro el macho y después cuando tenga todo limpio, vuelvo el macho a su chiquero, a su sitio, y ya después le metemos la hembra y hacemos un pequeño vídeo, unos 5 o 10 segundos de cómo se ha quedado configurada esa nueva pareja, ¿vale? Vamos a ir. Bueno, mirad el macho que tenemos aquí, mirad qué cabeza, mirad qué cabeza y qué animal. No es un animal viejo, es un animal del 2022 y mirad qué animal, sobre todo la cabeza, mirad qué cabeza. ¿Qué pasa? Diréis, ¿por qué no está concursando? Pues bueno, le damos la vuelta, porque como todo en esta vida, todo tiene dos caras, y mirad, este ojo, mirad cómo lo tiene. No es que lo tenga cerrado, es que desde pequeño le salió más bien, no sé, así un poquillo más caído de la cuenta de la parte de arriba, y el palomo pues no me sirve para el concurso. Por eso es por lo que está en los palomos de las parejas de criadora, pero sobre todo, mirad qué cabeza. ¿Vale? Bueno, pues este es uno de los que tenemos ahí, que vamos a apartar, que es ahora tan a punto. Si es que las cosas vienen como vienen y ya está. Tan a punto, he visto que la hembra está en huevo. Entonces vamos a limpiar un poquillo porque tiene muchísima parte y no puedo dejarla, aunque esté en huevo no puedo dejarla, y la volvemos a poner en su sitio con su huevo. Bueno, pues como he comentado, vamos a dejar la pareja tal como está. Tiene huevo, ahora después si lo miraremos, a ver si vale o no, miraremos si tenemos alguna mensajera más o menos un poco por el estilo, porque claro, como hemos estado estos días fuera, no lleva control de mensajeras, no lleva control de parejas, no lleva control de nada. No sé si me va a coincidir con alguna o no, entonces pues lo tendremos que ir viendo y mirando, porque conforme vaya pasando los días y el tiempo, ¿vale? Pasamos a la siguiente pareja, ¿vale? Esta sí que tiene 2 huevos ya de hace tiempo, y esta sí que sé que me coincide porque dio la casualidad que fue uno de los días que vine y bueno, y me vino bien el anotarla, y
sé que me coincide con una pareja de nodrizas, pero conté con eso, ahora miraremos si valen los huevos de ella o no valen. Este es uno de los palomos que me traje de Manolo Madrid. También un palomo que con bastante cabeza. Mi objetivo es un poco sacar buenas cabezas y ya una vez que tenga una buena base, unos buenos pilares en los animales, pues bueno, ya después las características morfológicas ya se las iremos poniendo poco a poco, que es otra de las cosas que ya más o menos, pues bueno, tenemos conseguidas. Vamos a meterlo aquí, para atrás. Cogemos la hembra porque nos va a servir para poder mirar los huevos. Una hembra 2023. Pareja. Si tu pareja es un palomo rojo, no concursamos con él porque es un palomo que está bien, pero va algo desfasado ya. Va ya desfasado. Este año lo tuvimos concursando en Caravaca, en el concurso de avicultura, y fue el que hizo primero. Y nos lo trajimos de allí, ya hicimos un poco los planes, planteamiento de la temporada, etcétera. Y no entraba en los cabales porque, bueno, porque como digo, un excesivo desarrollo que no considero oportuno para ir a concursar con él, ¿vale? También un palomo muy bien de cabeza, que es lo que estamos buscando. Y bueno, como veis, pues para mi gusto, pues ya algo pasadillo para el tema de los concursos, ¿vale? Que como hablamos muchas veces de cuando vemos o comentamos machos que hay en los concursos, que decimos pues que bueno, que ya yo, para mí, siempre dando mi opinión, para mí están ya un poco desarrollados de más, y entonces pues yo pues, lo utilizo pues, para esto, para criar, que es lo que... cada animal tiene su época, tiene su trayectoria, tiene su tiempo, y si al palomo ya se le ha pasado el tiempo de concursar por un excesivo desarrollo, se mete a la cría y ya está. Lo que hay que intentar, si tiene ese excesivo desarrollo, meterle hembras más recortar para que ese desarrollo no se cumpla tan pronto, ¿vale? Esto lo hemos hablado 1000 veces, pero bueno. Y le tenemos, pues bueno, esta hembra. Esta hembra ya tiene, es del 2020. Una hembra que está muy proporcionada y no tiene un excesivo desarrollo. Tened en cuenta que la paloma tiene 4 años. Ahora en el verano era 5. Es una paloma que es vistosa, da la cara, pero no tiene ese excesivo desarrollo. Entonces, pues bueno, se la echamos para un poco recortarle ese excesivo desarrollo que consideramos que tiene el macho. Bueno, nos pasamos aquí al lado del medio. Donde, bueno, tenemos al campeón regional absoluto de hace 2 años. Que también, lo que hemos hablado antes, jubilado, bueno, jubilado no, lo hemos pasado a reproductor pues ya por excesivo desarrollo. ¿Que habrá otra gente que le guste ver estos palomos en los concursos? ¿O que le guste más puntuar esto? Sí, a mí no. Esta es simpática, ya lo habéis podido escuchar los aletazos que pega. Y mirad qué hembra, mirad qué cabeza, que parece un macho, tanto de cabeza como de desarrollo. ¿Por qué echarle esta paloma al palomo? Porque es una paloma con bastante talla, que es lo que le falta al palomo. Entonces, igual que en las otras parejas que tenemos juntas, lo que buscamos es compensar y sacar animales más compensados.
del cual me gusta, no está desde el año pasado, no está, igual que el otro, están excesivamente desarrollados para concursar. Este no tiene el desarrollo óptimo para poder concursar en categoría adultos, como ya hemos hablado otras cuantas veces, que tiene que tener su desarrollo óptimo para poder concursar. En el último concurso en Cejín había muchísimos animales que estaban de desarrollo muy cortos, cortísimos, parecían hasta incluso pichones. Es más, el pichón que ganó, el macho pichón que ganó, tenía, por así decirlo, más desarrollo que el 60% de animales que había en la categoría de adultos. No porque tuviese un excesivo desarrollo el pichón, no, todo lo contrario, sino porque los que había de adultos, concursando de adultos, no tenían desarrollo como para estar ahí. Entonces, pues todo eso, sobre todo en el apartado de aspecto general, al verlo, tú lo ves y ves que no es un palomo que tenga un aspecto general de un laudino murciano macho adulto. No lo tiene, entonces en el aspecto general pues ahí penaliza. Pero bueno, cuando estoy con eso, os lo muestro. Es un animal que me gusta bastante por su talla y sobre todo por sus colores de sus características. Está prácticamente como todo. Si tuviese las verruguillas algo más grandes, mucho mejor, pero me gusta mucho la cabeza, me gusta muchísimo. Ay, perdonad. El color de ribete del ojo, el pico me gusta mucho, aunque da la sensación de ser un palomo más bien chato, pero no lo es. Yo para mi gusto está muy bien. Tiene un año el palomo, ¿vale? Y lo tenemos con una de nuestras hembras más veteranas, con la que hemos estado concursando hasta el año pasado, pero voy a limpiarle un poquillo el ojo, pero en la pelecha pegó un bajón muy considerable, un bajón de salud muy considerable, y está la palomilla ahí un poco entre algodones, ¿vale? Bueno, la siguiente pareja, ¿vale? La siguiente pareja la conforman este macho, que os he enseñado muchas veces. Este macho no puede concursar porque, como ya sabéis, pues bueno, no estira el ala esta. No sé si es que de pichoncillo, de pichón sí, a lo mejor cuando tuviese un año, porque recuerdo que este pichón, este palomo ya, es del 2021 y ganó de pichones concursando en Lorca. De Lorca ganó él, de pichón. La cabecilla ancha, bastante ancha, corta. Volvemos casi siempre al problema de las verrugas, pero bueno. Y el estar criando porque tiene la minusvalía esa, tiene un huevo, se lo acabo de ver. Y no, el otro lo acabo de poner, lo vamos a anotar. Tenemos con esta paloma. La paloma tiene que ser del 23. ¿Vale? Esta paloma es hija del campeón absoluto. Bueno, el siguiente paloma, la siguiente pareja, mejor dicho. Tenemos el otro palomo de Miguel Madrid. Y algo más diferente que el otro, pero también un monstruo. El siguiente palomo es un fichaje que hicimos el año pasado. Como sabéis, prácticamente todos los años me gusta meter algo, aunque no es que me haga falta, pero siempre me gusta meter algo. Y el año pasado metí varios animales, un poco buscando carencias que creo que tienen los míos, y este fue uno de ellos. El 2023, redondez de ojo y anchura de cabeza, ¿vale? Es 2023, ¿vale? Un fichaje para que se gane su puesto como reproductor y poderlo integrar en el equipo de reproducción como nueva sangre dentro del palomar. Tenemos que hacerle, este año va a ser su año de pruebas, con 2, 3, 4 hembras, diferentes pichones, y después veremos el porcentaje de pichones que nos gustan o nos sirven y ver qué tienen en común esos pichones, que es lo que daría el palomo, ¿vale?
Esta pareja sí que está con 2 huevos. La paloma no es una paloma que llame la atención, no es una paloma normalilla, de las que tengo, de las que dice la gente que para qué las quiero o que no pegan con el resto de animales, porque es una palomilla, pero dejadla ahí que yo sé lo que da. Bueno, en este lado tenemos otro palomo que fue fichaje de hace casi 2 años, porque él es de 2022, pero me gusta mucho la redondez de ojos, la proporcionalidad que lleva. Tiene 2 años, 2 años y medio, y tiene un desarrollo bastante bueno. No queremos desarrollo, yo al menos, sí que da gusto ver un pichón con 10 meses así, pero el futuro de ese pichón va a ser corto o nulo de vida útil. En cambio, a ver, si tuviese un poquito más de desarrollo para 2 años y medio, estaría mejor, pero bueno, me gusta. Y la tenemos con esta paloma pinta que sacamos el año pasado, que fue campeona de España en pichones. Y mirad cómo está la paloma. Chula de cabeza, corta y ancha, y de desarrollo bastante bien. De verruga, marcadilla, pero bastante bien en cuanto a los demás. Bueno, pues ya lo tenemos prácticamente limpio, no todo lo que nos gustaría, ya que hay algunas cosas que nos gustaría perfilar un poco más, pero ahora vamos a hacerlo un poco así un poco a decentar, no vamos a decir dejarlo níquel, pero a decentar. Y vamos a ver, allí aquella pareja de huevos, esa también, esa de aquí abajo no tiene, pero vamos a dejar la hembra porque la echamos el otro día. Vamos a cambiar la hembra que está con el campeón absoluto, vamos a cambiar esa hembra 2, vamos a cambiar esa hembra 3, allí vamos a cambiar el macho y esas 2 parejas tienen huevos, ¿vale? Bueno, son 3 hembras. Vamos a la voladera donde tenemos la hembra y vamos a coger las 3. Vamos a estudiar un poquillo qué tipo de hembra más le sirve al palomo que hay en cuestión en ese sitio y se la vamos a poner. Bueno, estamos donde tenemos la voladera de las hembras del año pasado. Todas estas hembras tienen 1 año, bueno, menos esta, que es una paloma ya adulta, vieja. Pero aquí es donde las tenemos todas, ¿vale? Como veis, pues bueno, hay hembras de todo tipo de desarrollo. Desarrollo algo más avanzado de ojos, otras menos, una con un ojo bueno. Aquí, pues bueno, hay hembras, pues como hemos dicho muchas veces, pues para trabajar, para intentar rectificar cosas con machos, en fin, un poco para criar y seleccionar cosas que realmente nos gusten, ir compensando unas cosas con otras, ¿vale? Entonces nada, vamos a coger 2 o 3 de ellas y vamos a llevárselas a unas nuevas parejas. Vamos un poquillo así por encima lo que hemos hecho. El palomo este más chatillo que hemos visto antes, que hemos hecho una paloma rojilla, también que tiene, no llega a los 2 años. Como la paloma es más trompúa adelante, pues vamos a ver si con la chatura del manzano, perdón, con lo chato que es el palomo, a ver si rectificamos un poco la trompúa que es la hembra, ¿vale? Después nos subimos aquí arriba, al absoluto le hemos echado esta palomilla pinta, también del año pasado. La paloma que está también muy bien, así se mueve que podamos ver el cuadro de cabeza. ¿Vale? La paloma que está bastante bien, ahí habéis podido ver un poco el cuadro de cabeza. A ver, fíjate. Ahí un poquillo, bueno, una paloma que está muy bien, viene de la estirpe de mi pinto, tiene el mismo color que el padre, bueno, que el padre no, perdón, que el abuelo. Y vamos a probar con el campeón absoluto, ¿vale? Estos siguen los mismos, a este, al manco, como yo le digo, le hemos echado esta paloma, también una paloma con 1 año, vamos a ver, ¿vale? Y poco más, aquí hemos echado un búcaro con otra paloma negra, que es una pareja que hemos hecho nueva, y ya pues estos siguen en lo suyo, ¿vale? Aquí está que está con el cabezón.
De todos nada, a ver si tenemos más suerte. Ahora ya si los días son algo más largos, aunque sea un poquillo, algo ya de temperatura que se vaya estabilizando, aunque aún quedan días de frío. Y vamos a ver si ponemos a las nodrizas a punto para cuando estas empiecen, que ellas también estén. Que en las nodrizas queda trabajo, pero del bueno.